para dejarnos regresar. Nos llevará a la tierra que Él nos prometió y que ninguno de sus hijos viva con temor. Nos llevará a la tierra que Él nos prometió, que ninguno de sus hijos viva con temor. Nos llevará a la tierra que Él nos prometió. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, jóvenes y viejos juntamente. Tra la 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 la, tra la 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 la, la 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 la. Cambiarán su lloro en cantar, los consolaré, los alegraré en su dolor, los alegraré en su dolor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Sandra Godoy, querida, Dios te bendiga, prima querida. Bendición a toda la familia ahí en Mendoza. Saludo a Ramoncito, a las nenas, al Bebote. Dios bendiga, Dios bendiga. Se los extraña. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Gloria a Dios. Carmen de Biasi, Dios bendiga, Carmencita. Buenas tardes. Una bendición para toda la familia.
Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, por los mosquitos. Gracias por los mosquitos, Señor, que también hay mosquitos. Gloria a Dios. Digno eres de gloria, de alabanza, levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria, de alabanza, levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, otro como tú, no hay otro como tú. Mabel Ruiz, necesito bendiciones a toda mi familia, amén. Vamos a estar orando, Mabel, por tu familia, amén, amén. Siempre necesitamos de la bendición del Señor, amén. Unos más que otros, pero siempre necesitamos. Bienvenida al video, Dios te bendiga, Mabel. Espero que el Señor te dé una palabra de aliento en esta tarde. Gracias, Señor. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo cuanto soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria a Dios. Muy buenas tardes a los que ya llegaron al video, a los que se van a sumar a posteriori. Una bendición de parte del Señor. Estamos en tiempo de bendecir. Este espacio que hemos apartado cada tarde, 40 minutos, media horita, a veces un poquito más, para compartir palabra del Señor, ir aprendiendo un poco más sobre la Biblia. Ustedes vieron que más que prédicas son enseñanzas, va por el lado de la enseñanza. Por eso nos vamos nutriendo de distintos elementos. Siempre recomiendo a los hermanos que les interesa la Biblia que se nutran de un diccionario bíblico, de una concordancia, de algún comentario bíblico. Hay unos muy buenos que es lindo tenerlos para consulta y nos ayudan a veces a ubicarnos en el tiempo, en el contexto que sucedieron las cosas, porque las cosas que sucedieron en el tiempo de Jesús y en la historia de la Biblia es a través de muchos años. Entonces la Biblia se fue escribiendo, no es que alguien se sentó a escribir una Biblia, se fueron escribiendo cosas que se fueron guardando y luego se recopilaron en un solo libro. Y, por ejemplo, todo lo que nosotros leemos del apóstol Pablo, del apóstol Juan, cuando ellos predicaban eso no existía, no se habían escrito todavía.
O sea, ellos lo estaban viviendo y lo iban escribiendo a medida que lo iban viviendo, y así se fueron guardando. Y bueno, aparecieron los papiros un buen día, se encontraron y ahí se fueron luego juntando para formar lo que se llama el canon de la Biblia. Por eso lo maravilloso que tiene la Biblia es que, escrito por distintos tipos de personas, gente de letras, gente que no tenía letras, pastores, gente de campo, gente con mucho estudio, de diversas maneras, pero es el hilo conductor que tiene todo el mensaje que Dios fue inspirando en el corazón de esas personas que escribieron, que nos van revelando a una persona. Toda la historia de la Biblia va revelando a una persona. ¿Cuál es esa persona? Jesucristo. Por eso es que la Biblia de tapa a tapa nos está hablando de una persona. Los sacrificios que hacía Israel, aún las situaciones de guerra que vivieron, los problemas sociales, los conflictos que tenían los seres humanos, que no son distintos a los conflictos que tenemos nosotros hoy, quedaron reflejados en la Biblia para ver verdaderamente que Dios se movió entre hombres y mujeres comunes como nosotros, sujetos a pasiones. Y Dios fue inspirando y Dios fue hablando, y Dios sigue inspirando y Dios sigue hablando. Esto es lo maravilloso. Y todo apunta a un momento crucial, el supremo llamamiento. ¿Cuál es ese supremo llamamiento? Alcanzar esa meta que Dios puso, que es que cada uno de nosotros podamos ser edificados por el Espíritu Santo en alguien semejante a Jesús. Parece imposible, pero no es imposible. Es un proceso de vida que Dios va haciendo, ¿no? No es que uno acepta al Señor y le mete en un cassette y ya está. No. Ahí empieza la cosa. Y después, bueno, va todo un proceso de transformación que Dios va produciendo por obra del Espíritu Santo, y siempre con nuestro libre albedrío. Nunca Dios hace algo en nosotros de prepo. Dice que el Espíritu Santo nos convence, pero una vez convencido yo tengo que decidir si lo acepto o no lo acepto. Si lo acepto, vamos a la otra etapa. Si no lo acepto, bueno, Dios seguirá trabajando, mostrándome que verdaderamente necesito eso que Él me está mostrando. Por eso es profundo amor de Dios, y a esto es lo que llamamos gracia de Dios. Gracia de Dios. Es un favor inmerecido. Y Dios con nosotros permanentemente instruyéndonos, capacitándonos, trayendo luz sobre distintas situaciones. A veces las adversidades nos enseñan de una manera tremenda y nos muestran, ¿no? Es como una prueba que viene. ¿Vieron los estudiantes cuando les toman una prueba? La prueba no es para el profesor, porque el profesor ya está graduado. La prueba es para el alumno. Y el alumno descubre hasta dónde está su conocimiento, dónde no está su conocimiento, en función de la nota que recibe. Bueno, las pruebas en Dios tienen que ver con esto también, ¿no? ¿Hasta dónde hemos crecido en la fe? ¿Hasta dónde hemos hecho uso de nuestra fe y a dónde nos quedamos regulando en quinta, haciéndonos la mala sangre que no nos tendríamos que haber hecho y haber puesto, ¿no es cierto?, toda nuestra confianza en el Señor? Porque Dios hace que la fe se vaya desarrollando en cada uno de sus hijos. Vamos a orar ahora, justamente en esa fe, en que nos ha sido dado un don precioso a todos los hijos de Dios. Dios ha repartido dones de sanidad, dones de milagros, dones de discernimiento de espíritu, de sabiduría, y lo reparte entre sus hijos de distintas maneras. Pero hay un don que es común a todos. Todos tenemos ese don, inicialmente, que es la fe. Eso viene con el Espíritu Santo para todos sus hijos, porque la fe es el idioma del cielo. La fe es el idioma del cielo.
es la manifestación de la voluntad de Dios, se hace a través de la fe. Por eso es tan importante este tema. Y hoy vamos a ver justamente algo de eso que tiene que ver con la fe en la lectura que vamos siguiendo en el Evangelio de San Juan. Y esa fe es gracia de Dios, es un regalo de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre querido, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu santo y bendito Espíritu que está con nosotros cada día. Gracias, Espíritu Santo, porque nos enseñas, nos ayudas, nos alientas, nos animas, nos corriges, nos traes la luz de la palabra y nos instruyes en el camino para que no tropecemos. Señor, ayúdanos en cada una de nuestras necesidades. Señor, mira aquellas cosas, Señor, que tienen que ser transformadas en nuestras vidas. Ayúdanos a verla con los ojos de la fe, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos leyendo el libro de San Juan. Ayer leíamos en el capítulo 4 la historia cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y siguiendo el relato, 2 días después, dice, en el capítulo 4, verso 43, dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. O sea, 2 días después de haber hablado con esta mujer, sale de ahí de Samaria y se va a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la tierra, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y vino a Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigio, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le había dicho y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Gloria a Dios. Una palabra de fe dicha por Jesús. La fe, nos dice en el libro de Hebreos, que es la certeza de lo que uno espera y la convicción plena de que eso que espero, yo lo voy a recibir. Es una convicción plena. ¿Dónde se produce eso? En el espíritu. Ahora, el conflicto que a veces tenemos los hijos de Dios es no tener muy claro qué es el espíritu, qué es el alma. La palabra de Dios nos enseña que somos cuerpo, alma y espíritu, creados a imagen y semejanza de Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros miramos nuestro cuerpo, vemos materia. Y la Biblia nos enseña que el hombre es barro. La ciencia nos dice que el hombre es barro. Nosotros somos 60% de agua, ¿no? Este maravilloso órgano que es la piel
contiene, ¿no?, toda esta masa que nosotros somos. Y yo una masa como la mía, grandota. Pero el 60% es agua. Y el resto son minerales, proteínas, cosas que están en la tierra. Agua y cosas que están en la tierra. Barro. Dice que Dios hizo del barro al ser humano. En una oportunidad pude asistir a una conferencia que dio un doctor que era pastor de la iglesia de los Hermanos Libres. No sé si vivirá todavía. El doctor Abdala, él era reumatólogo, de acá de Rosario. Y dio una conferencia muy linda en la iglesia. Yo tuve oportunidad de estar ese día ahí. Y él, como médico, se tomó el trabajo en una pizarra de poner los componentes del cuerpo humano, los minerales que teníamos, hierro, zinc, cada uno de los minerales que tiene el cuerpo humano, los gramos que tiene un cuerpo de 70 kilos, y el valor en dólares que tenía cada gramo. Eran centavos de dólares. Cuando hizo la cuenta final, el valor del cuerpo humano eran $4.99. O sea que toda esta masa maravillosa que Dios ha creado tenía un valor de $4.99. Eso es lo que valía nuestra materia, lo que nosotros somos como materia. ¿Qué enriquece esta materia? La persona que soy. Cuando sopla espíritu de vida Dios en el hombre, el alma y el espíritu del hombre cobran vida. El ser humano cobra vida. Y en el alma están depositadas todas nuestras emociones, la mente, todo lo que podemos razonar. Por eso es que la mente necesita un alimento, así como el cuerpo necesita un alimento. ¿De qué se alimenta el cuerpo? El cuerpo se alimenta de la misma materia que está constituido. Necesitamos de los elementos de la tierra para alimentar este cuerpo y agua, mucha agua, para ir reponiendo la que vamos gastando. El alma necesita, nuestra mente, ha sido creada de una determinada manera que nosotros necesitamos estar informados. Nuestra mente tiene hambre por conocimiento. Tiene hambre por conocimiento. Se alimenta de eso. Pero también en el alma están las emociones. Y nosotros hemos sido creados para amar y ser amados. Entonces, hay una necesidad del ser humano de manifestar ese amor y de recibir ese amor. Ahora, el gran conflicto que tenemos como seres humanos es ¿qué es el espíritu? ¿Cómo identificamos el espíritu? Cuando el ser humano pecó, Dios le había dicho que si comía del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día iba a morir. Y había puesto dos árboles, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Si comía del árbol de la ciencia del bien y el mal, iba a morir, porque iba a tener el conocimiento del bien y el mal. ¿Qué hizo el ser humano? Desobedeció a Dios, comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, y el hombre murió. ¿Qué, quedó muerto en el piso Adán? No. Lo que hizo Dios fue retiró su Santo Espíritu. Retiró la comunión que Dios tenía con el espíritu humano. Y no se comunicó más con el hombre en su espíritu.
la vida salió del hombre, porque la vida está en Dios. Entonces el hombre conoció la muerte. Por eso es que en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios retiró la presencia de su Espíritu. En el plan eterno de Dios estaba previsto que el postrer Adán, otro hombre, porque dice en Romanos también, que así como el pecado y la muerte entraron por un hombre, la vida iba a volver por un hombre. Entonces Dios trae su modelo, Jesús. Y nacido del Espíritu Santo. Otra vez el Espíritu en el hombre. Y nos pone a Jesús, su Hijo, como modelo de humanidad, diciéndonos, este hombre que yo estoy poniendo sobre la tierra, que va a ser tu Salvador, este es el modelo de humanidad que yo creé en el principio, y que ese modelo de hombre es el que Dios tiene como propósito que se transforme cada uno de sus hijos. Entonces nos proveyó la gracia. Y el mojón claro, poderoso que hay es el Calvario. Poderoso. Nosotros siempre que hablamos de la cruz, hablamos de la cruz del Calvario. Pero en el Calvario no había una cruz, en el Calvario habían 3 cruces. Y 2 hombres que no casualmente eran hermanos de sangre, al lado de Jesús, de la misma familia, de la misma mamá y del mismo papá. Pero 2 seres humanos, uno al lado de Jesús, cada uno a un costado de Jesús. Y Jesús, el Hijo de Dios, que estaba siendo sacrificado como el Cordero de Dios. Entonces ocurre algo tremendo ahí. Uno de los hombres se burlaba de Jesús, lo insultaba. El otro toma conciencia de quién era Jesús y lo reprende a su hermano. Y le dice una maravillosa palabra: cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Y Jesús le da una tremenda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿qué representan esas 3 cruces? El Hijo de Dios sabemos que es el Hijo de Dios, pero la otra está representando la humanidad que hay en esta tierra. Una que ama a Dios y otra que aborrece a Dios. Una alcanza salvación, la otra no. Ahí en el Calvario está reflejado, es un mojón para la humanidad eso. ¿Y qué hizo que este hombrecito alcanzara su salvación aún sin haber cumplido ningún ritual? Porque no se bautizó, no fue a una iglesia, no pasó por ninguna de esas cosas. Simplemente una cosa hubo: que creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y lo aceptó como tal. E inmediatamente le dice Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí hay reflejada una poderosa manifestación de la gracia, pero una poderosa advertencia al desprecio de la gracia. Por eso es que cuando nosotros caminamos en nuestra vida religiosa, eclesiástica, es muy común tener esta tentación, ¿no? Estoy perdonado. Y por causa de que estoy perdonado, es Dios tan bonito que me puedo dar el lujo de seguir rechazándolo y seguir haciendo la mía y seguir viviendo de mi manera. Total, estoy perdonado.
Dios no es hombre para ser burlado, ni hijo de hombre para mentir. Es no haber entendido. Tamaño sacrificio en la cruz del Calvario es para la salvación de nuestra alma, para que nuestro espíritu vuelva a tener vida. Por eso dice que los que han aceptado a Cristo y han tenido ese contacto con Cristo han pasado de muerte a vida. Estaban muertos y ahora están vivos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora estamos vivos. ¿Por qué? Porque volvió el Espíritu. La nueva creación, el nuevo hombre, la nueva mujer se genera a partir de la fe, a partir del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay posibilidad de que esto suceda. Por eso es que Jesús, cuando predica y empieza a predicar, lo primero que dice, la primera palabra que sale de la boca de Jesús, dice arrepentidos. Era la misma palabra que venía diciendo Juan el Bautista. La gracia está, el perdón está, la nueva oportunidad está, pero hay algo que nosotros debemos hacer. Debemos arrepentirnos. Debemos reconocer el poder de esa palabra. Y es lo que sucede acá con este hombrecito que acabamos de leer. Él era un oficial del rey. Los Herodes, que estaban a cargo de las distintas zonas de Israel, eran enemigos acérrimos de Jesús. Pero este hombrecito, que era oficial de ese rey, tiene un problema, tiene un hijo que se le moría. Entonces viene a Jesús. Y Jesús salió corriendo a sanarlo, ¿no? Simplemente le dio una palabra. Le dijo una palabra. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo. Entonces, cuando yo leo la Escritura de lo que dice Dios en su palabra, y me tomo el atrevimiento de acomodar las cosas a mi deseo carnal, a mi manera de vivir, a mi manera de pensar, a mi manera de razonar, negando lo que Él dice, no estoy obrando en fe, estoy en mi razón, porque la fe es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo, viene con el Espíritu Santo. Y la fe la nutre el Espíritu Santo, no la nutre mi razonamiento. Yo puedo razonar mucho la Biblia y no tener una gota de fe. Puedo ir a los más grandes seminarios de teología de la historia y no tener una gota de fe. Un gran conocimiento histórico, bíblico, de todo. Pero cuando me confronta Jesús con una palabra que debo obedecer y creer, le saco todo el currículum, todo lo que yo pensé, todo lo que yo razoné y trato de acomodar todo a mi manera de pensar y a mi manera de ver. Entonces no obré con fe. Porque la fe es un don de Dios. Porque la fe nunca contradice la palabra de Dios. Porque es un don de Dios. Dios no nos da una fe para después negar su palabra. Sería un Dios muy perverso. Sería un Dios que nos promete que vamos a ser regenerados por el poder del Espíritu Santo en fe y nos da una fe que después no funciona para que nos estrellemos y nos condenemos. Dios no es así. Es el Padre que nos ama entrañablemente. Puso lo mejor que tenía como ofrenda por nuestras vidas. Sufrió la mayor vejación que puede sufrir un ser humano, Jesús.
por amor, para que yo después me dé el lujo que porque mis razonamientos son tan iluminados, lo niegue como cualquier cosa. Total, estudié mucho. Y entiéndame bien, no estoy diciendo que no hay que estudiar, que no hay que ir a una universidad. Si usted tiene oportunidad de hacer la mejor carrera, hágala, porque va a ser un instrumento de Dios. Un hombre o una mujer con una profesión, habiendo estudiado una profesión universitaria y todo, eso y la fe es un arma poderosísima para transformar cualquier sociedad. Pero primero está la fe, que es lo que me mantiene en la vida. La fe es más alta que la razón, porque la fe es un don de Dios. Nosotros creemos que nuestros razonamientos son más altos. No, nuestros razonamientos son nuestros razonamientos, de un ser humano. Pero Dios es espíritu, y Dios se manifiesta en el espíritu. Entonces, cuando empezamos este discurso, yo hice una pregunta: ¿qué es el espíritu? Porque decíamos el cuerpo. Sabemos que es el cuerpo, esta materia que necesita alimentarse con los elementos de la tierra. El alma, todo esto que estamos hablando, la razón, el conocimiento, está perfecto. Los sentimientos. ¿Y el espíritu? ¿Cómo definimos el espíritu? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, inmediatamente cobramos conciencia de Dios. Somos conscientes de la existencia de Dios. Primero. Dios respira en nuestro espíritu. Inspira y expira. Inspira y expira. ¿Qué? Su palabra. Por su palabra, que se hace carne en nosotros. Inspira y expira. Por eso que cuando yo desprecio la palabra, es como estar queriendo contener la respiración. Usted para respirar, necesita, sí o sí, respirar. Nada más. No necesita estar haciendo fuerza para respirar, respira. Ahora, para dejar de respirar, es muchísimo más difícil. Porque todo lo creado actúa sobre nuestra respiración. Y es tremendamente difícil dejar de respirar. Una persona puede llegar a aguantar como mucho 3 minutos, 2 minutos. Hay algunos que con mucho 4 minutos. Pero si no respira se muere. Bueno, el Espíritu respira en nosotros. Expira e inspira. Y nos inspira. Por la palabra. Porque Dios creó todas las cosas por el poder de la palabra. ¿Cuál palabra? Esta palabra, la que está escrita acá, que está revelada en este libro. Si yo niego esto, es como dejar de respirar, que eso es lo que le pasó al hombre en el principio. Conoció la muerte. Usted sabe que lo maravilloso hubiera sido que si en vez de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, hubieran comido del árbol de la vida. Hoy estaríamos todos viviendo en la eternidad y no en esta mugre que estamos viviendo ahora. Por eso este hombrecito entendió claramente, creyó a su palabra. Antes de seguir, acá hay una persona que me está solicitando unirme a la transmisión. Esto yo lo expliqué el otro día. Si usted necesita hablar conmigo, yo le voy a pasar mi teléfono.
En los videos no los abro para dialogar en el video, por una cuestión de tiempos, porque quiero verdaderamente que el video cierre en poco tiempo, porque si no cierra en poco tiempo, después la gente no lo mira. Y lo interesante es que lo mire. Pero si usted quiere hablar conmigo, yo enseguida le paso mi teléfono y charlamos todo lo que usted quiera que charlemos, oramos y todo lo demás. Amén. Le decía, en tiempo que nosotros tenemos en esta tierra, lo tenemos con un propósito. Y el gran propósito de Dios es que cada uno de los seres humanos alcancen esta imagen y semejanza que Él había creado en el principio. Que habían creado en el principio. Por eso, hermanos queridos, todos nosotros tenemos la bendita oportunidad de tener esta vida plena en el Espíritu. Recuerde, el cuerpo lo alimentamos, nos tomamos unos matecitos, comemos, tomamos agua y el cuerpo se alimenta. El alma necesita alimentarse. Nos informamos, vio que tenemos una avidez por la información, por el conocimiento, y está bien, porque fuimos creados para eso. El razonamiento, el razonar las cosas, el pensarlas. Está muy bien pensar las cosas. Pero el gran conflicto lo tenemos con el espíritu. Porque al Dios retirar el espíritu, su espíritu del ser humano, no tenemos conocimiento del espíritu. ¿Hasta cuándo? Hasta que viene el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a una persona, se abren los ojos del entendimiento, uno empieza a ver. Y por la fe podemos ver. Entonces siempre, antes de tomar una decisión, antes de razonar algo, uno tiene que ir al Señor y buscar el consejo de la palabra. Y si no lo tenemos claro, buscamos un consejero de la palabra. Porque la palabra me enseña que en la abundancia de consejeros está la sabiduría. Siguiendo la palabra vamos encontrando la dirección de Dios. Entonces nuestra vida va siendo transformada. De gloria en gloria, de triunfo en triunfo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Alcanzar el supremo llamamiento. El apóstol Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. ¿Cuál era ese supremo llamamiento? Y llegar a ser semejante a Jesús. Esa es la vara alta que tenemos que alcanzar. Y el Espíritu Santo ha venido para ayudarnos. Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, el que nos guía, el que nos enseña, el que nos reprende, el que nos llama la atención cuando estamos equivocados, el que nos llena de poder cuando es necesario orar por alguien y que se produzca un milagro o una sanidad. Él es el que toma el control de la cosa cuando nosotros dejamos que lo haga. Siempre es nuestro libre albedrío. Nosotros debemos decidir. El amor es una decisión que se toma por un mandamiento. Fíjense que el amor está encerrado en el mandamiento. Dice, amarás al Señor, amarás a tu prójimo, amarás a tu enemigo. Es un mandamiento. ¿Cómo se manifiesta ese amor? Cuando yo decido aceptarlo. Tengo que tomar la decisión de querer. Aún amar a mi enemigo, tengo que tomar la decisión de querer. Si no, el sentimiento no se produce. Porque el sentimiento correcto lo produce Dios. Pero siempre y cuando yo decida que sí, que quiero. Si no quiero, Dios me respeta. Me va a seguir aconsejando que lo haga. Pero Él me respeta. Porque tengo libre albedrío. ¿Por qué me respeta? Porque me ama profundamente. Enseñanza. El respeto es una de las manifestaciones del amor. La tolerancia del que piensa distinto es una manera de amar. Todo eso se emana de acá, de la palabra y del Espíritu Santo. Cada día necesitamos de su consejo, cada día. De su palabra, cada día.
Por eso, damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos cada día de compartir palabra de Dios, porque es como respirar, ¿no? Recibimos y después tenemos para dar, podemos exhalar. Recibo y exhalo. Y hay una llave. Una llave es la fe, pero hay otra llave, que es poderosísima, que es la gratitud. Por eso el apóstol Pablo decía, da gracias en todo, porque eso es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿En qué tengo que dar gracias? En todo, aún en la adversidad que tengo en este momento. Yo te doy gracias, Señor, porque seguramente poder de Dios va a emanar de tu espíritu para mi vida. La gratitud produce algo. Una persona agradecida siempre está dispuesta a dar. Y el que da se vacía. Se vacía de lo que tiene. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Te da más. ¿Para qué? Para que tengas para dar. Más bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra. Y no está hablando de plata solamente. Está hablando de la vida. De la abundancia de vida que recibimos. Dala. Compartila. Decile a otro. Acércate con amor a otra persona. No la juzgues, no la condenes antes. Acércate y decile y mostrale ese amor. Y Dios va a hacer algo maravilloso. Va a volver a llenar el vaso. Pero este corazón se va volviendo cada vez más maleable y va siendo transformado. ¿A qué? A imagen y semejanza de Jesús. Eso es para todo hijo de Dios. No es exclusividad de los pastores, de los religiosos. No, es para todo hijo de Dios que se anime a creerle a Jesús. Recuerde las 3 cruces. El Calvario está representado por 3 cruces. No solo la cruz de Cristo, hay 3 cruces ahí. Y no es casualidad que había 3 cruces. Dios no hace nada por casualidad. Todo lo hace con un propósito, para mostrarnos su verdad. Se han sumado varios acá. Mabel Ruiz, bueno, habíamos hablado recién con Mabelita. Guido Piasco, Miguel Peralta, Dios bendiga. Graciela Troncoso, Dios te bendiga, querida hermana. Santiago, Dios bendiga, Santiago. Raquelita Chaparro, bendiciones, Raquel. Carmen de Biasi y la pastora Dorcila Sosa. Dios bendiga a cada uno. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Caminas entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Dios bendiga. Damos gracias, Señor. Damos muchas gracias y oramos al Señor. Amén. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y sabemos que cuando tú dices la palabra, las cosas suceden, Señor.
Por eso creemos en tu palabra, creemos en tu amor, creemos en tu gracia. Creemos en tu misericordia, Señor, creemos en la fe extendida que hay en el corazón de cada uno de nuestros hermanos, nuestros seres queridos. Y Señor, estamos orando en obediencia a tu palabra, intercediendo por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están en dolor. Tú nos dijiste que pidamos, que llamemos, que golpeemos. Y eso es lo que hacemos, Señor. Pedimos para que tú bendigas cada una de las familias que están viendo estos videos, que están recibiendo, Señor, de tu palabra, de tu amor, de tu gracia. Sean sanos en el nombre de Jesús si hay enfermos, sean liberados los que están oprimidos. Ahora en el nombre de Jesús haya libertad por tu Espíritu en sus vidas. Y Señor, que recibamos de ti toda bendición para recibir más de ti, para dar más de ti, Señor. Para recibir en abundancia y dar en abundancia, Señor. Queremos bendecir a muchas personas, Señor. Por eso te alabamos, te bendecimos, te damos toda honra, toda gloria, todo honor a ti, Señor. Y Señor, muchas gracias por este tiempo de bendecir, de día a día que nos vamos encontrando. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, a las personas que me lo solicitaron, ahora les paso mi teléfono y después nos ponemos a charlar, amén. Ahora ya estoy ubicándolos para enviar el teléfono. Nos vemos mañana a las 18 horas. Que el Señor les bendiga.